Sale, es la actividad número 5, factores que intervienen en un accidente. Primero vamos a ver qué factores intervienen en un accidente. Pues son las condiciones que nos rodean como trabajador, ¿sí? Pueden ser seguros o inseguros. Volvemos a repetir, ¿qué es un accidente? Es un resultado de una cadena de acontecimientos en lo que algo ha funcionado mal y no ha llegado a buen término. Entonces, algo falló, está fuera de nuestras manos, pero causó un accidente, ¿no? Bueno, después del accidente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que realizar una evaluación sobre los factores de riesgo en el lugar de trabajo. Hay que analizar la información detallada que ofrece cada parte relativa de la situación de los trabajadores y operarios en ese accidente. ¿Qué quiere decir realizar una evaluación de los factores de riesgo? Tenemos que hacer las preguntas, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué está haciendo el operador? ¿Qué utilizaba el operador? ¿Cuáles fueron los daños en sí, físicos, materiales, psicológicos, etcétera? ¿Sale? Ahí empezamos nosotros con un análisis. Ahora, riesgo. La medición de riesgo debe efectuarse de acuerdo a la información y número y gravedad, ¿sí? Es diferente el que te cortes, que tengas un rasguñito en algún dedo a que te corten el dedo, ¿sí? La gravedad es muy diferente y hay que empezar a visualizarla. No vamos a jugar a hacer el accidente, pero sí tenemos que visualizar qué acto nos puede provocar y qué tipo de accidente nos puede provocar. Ahora, los datos. Tenemos que hacer la medición del accidente, cuánta frecuencia y qué medida de gravedad. La evaluación del tipo de riesgo, los factores que provocan un accidente. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No me queda ninguna. Ok. Ahora dice, factores que determinan un riesgo. Los que determinan presencia o ausencia de cualquier tipo de riesgo es una causa de accidente. No por ejemplo, decimos, estamos en mi cuarto. En mi cuarto, pues no, nunca he tenido ningún accidente. Pero hay ausencia, puede que te resbales, puede que un día el piso esté mojado y te puedas caer, puede que se te caiga una caja encima, no sé, y puede causar un accidente. ¿De qué nivel? Pues eso puede ser, depende de la situación, ¿no? Los que aumentan o reducen la posibilidad de que tales riesgos se traduzcan en lesiones. Bueno, si no tenemos cuidado, vamos a tener una lesión muchísimo mayor. Y los que afectan la gravedad de las lesiones. Bueno, ¿qué afecta en nosotros no tener a lo mejor limpia el área, el no tener organizadas las cosas, el no tener bien acomodado para nosotros mismos, o decir, ¿sabes qué? Al rato lo acomodo. Sé que se puede caer, pero al rato lo acomodo, ¿no? Ahora, dice, factores fundamentales del entorno de trabajo. Hay causas de los daños, exposiciones de agentes durante el periodo. Esos son los factores que ustedes tenían que poner en su cuadro, ¿sí? Hay diferentes tipos de factores o de exposiciones de agentes. Hay químicas, físicas, fisiológicas, biológicas y psicológicas, ¿sí? Las exposiciones químicas son disolventes líquidos para limpiar, por ejemplo, el cloro, el fabuloso, a lo mejor líquido para matar cucarachas o cosas así, ¿no? Eso son agentes que si nosotros los ponemos en mayor cantidad nos puede causar alguna enfermedad o algún accidente en sí, ¿no? Un desmayo o algo así. Ahora, físicas, ruido, temperatura, ventilación, ¿qué puede hacer algo físico? Ahora, si no tenemos buena ventilación, pues a lo mejor empezamos a tener mucho calor, nos empezamos a asfixiar o algo así, ¿no? Es un ejemplo, depende del trabajo que estemos realizando. Las fisiológicas, cargas o posturas. Por ejemplo, si ustedes el típico de que, oye, por ejemplo, voy a poner ejemplos de casa, ¿no? El que su mamá les diga, me subes el garrafón a la mesa. Entonces, el garrafón lleno es pesado. Si no lo subimos adecuadamente, empezamos a veces estamos cargando y nos quedamos porque ya nos lastimamos la espalda, ¿sí? Entonces, ¿qué postura realizaste tú para poder hacer esa operación? Biológica, virus o bacterias. Ahorita estamos sufriendo, por ejemplo, ahorita estamos con el coronavirus, pero bueno, con una gripe. La gripe es algo, estás tos y si no te cubres y eso puedes empezar a infectar a los demás de tu familia, ¿no?
Entonces, este es otro tipo. Psicológicas, trabajo en situación de aislamiento. Psicológicas es cuando tu estrés es demasiado, ¿sí? Y esa misma desconcentración puede hacer que hagas las cosas mal y provoques un accidente. ¿Dudas hasta aquí de estos factores? No, maestra. No, maestra. Levanten la mano, ¿quién sí los puso en su cuadro sinóptico estos factores? Muy bien. Sigamos. Ya la pueden bajar. Seguimos. Factores nocivos y accidentes de trabajo. Son factores capaces de provocar lesiones en un accidente de trabajo, ¿no? Nos habla también de que otro factor nocivo es la energía, ¿sale? La energía es un factor importante que nos está afectando y nos marca diferentes tipos de energía. Operaciones de cortar, operaciones de prensar, energía cinética cuando te cae algo, te golpea, vibraciones, electricidad, sustancias tóxicas, energía de traslados pesados, estrés mental o psicológico. Entonces, la energía es otro factor que nos va. Ahora, ahí les habla de prensas y de cortar, por ejemplo, cortar. No estoy diciendo que tengan una máquina y se puedan cortar, ¿no? O sea, si vamos a estar en casa y si nos estamos enfocando a los accidentes que va a haber en casa, un ejemplo es el cuchillo corta, las tijeras cortan. O sea, son instrumentos punzocortantes que nos pueden dañar si no los usamos de manera adecuada, ¿sí? Operaciones de prensar es cuando aprietas algo, no estamos hablando de una prensa normal, sino vamos a buscar a lo mejor en casa que pueda ser, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy levantando, por ejemplo, la cama. Entonces no la pude y me aplastó. O sea, son ejemplos básicos o burdos que se puede decir, pero suelen suceder. Y de ese se trata lo que habla de energía. Energía cinética, pues cuando algo cae y te golpea. Depende de la fuerza que tenga y la posición donde te caiga, pues puede el accidente ser un poquito más grave o menor. Vibraciones, pues depende de qué utilices. Si utilizas un taladro, pues tiene cierto tipo de vibración, pero si, por ejemplo, si se fijan cuando están las maquinarias afuera que usan así como un aparato grande donde vibran, entonces hay un operador agarrándolo y los brazos están brincando, ¿no? Entonces, si no tienes una buena posición, un buen agarre, pueden lastimar a esa persona, ¿sí? Pues energía de traslados pesados, pues eso ya sería el estar moviendo algo muy pesado de un lugar a otro de la manera no adecuada. Hasta aquí tenemos dudas del factor de energía. No, maestra. No, maestra. Levante la mano, ¿quién lo puso en su cuadro? Muy bien. Ahora, factor de control de exposiciones. Ahora, nos habla de diferentes puntos. Naturaleza de los procesos, productos y equipo. Y la organización del trabajo. Ahora, los factores, medidas de seguridad de eliminación. ¿Qué puedo eliminar o cambiar? ¿De qué? Bueno, cuando yo estoy haciendo una operación, yo tengo que estudiar como operador o tú como analista, tienes que decir, ¿qué hace la persona? ¿Qué puedo quitar o no? A lo mejor tengo muchas cosas en mi puesto de trabajo y por tener tantas cosas puedo aventar y una de las cosas me puede caer en el pie y me puedo lastimar o cosas así. Entonces, ¿qué puedo cambiar o eliminar? Las medidas de técnicas de seguridad, separar factores de las personas. Bueno, ¿sabes qué? Voy a separar lo que es maquinaria y herramienta con las operaciones que están haciendo las personas. Y las medidas de seguridad relacionadas con la organización son controles administrativos, separar las personas y los métodos de trabajo. Esta es una de las técnicas que ustedes pueden implementar o van a implementar para el desarrollo de la implementación en su análisis, ¿sí? Para poder analizar riesgos. Hace un ratito ustedes decían, es que un accidente no se puede prevenir. Sí, sí se puede prevenir. Realizando todos ese tipo de análisis, lo que no puedes decir cuándo te va a tocar, sí, o sea, pero mientras tú a lo mejor pongas todas estas opciones de la parte para que no pase el accidente, puede que no pase. Ahora, factores que rigen de la conducta humana, conocimientos,
determinar, analizar, registrar, describir los riesgos. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Cuando uno está haciendo las cosas, sabe qué herramienta ocupa, qué materiales ocupa, dónde los ocupa, ¿no? Qué riesgo puede suceder o vienen unas, el cómo puedo actuar, ¿no? Entonces, por medio de conocimientos de cómo hacer las operaciones, van a determinar, analizar, registran es anotar todo lo que, mira, aquí puede haber un accidente por esto, se tiene que ser así, etcétera, y si es que pasara un accidente, puede ser que se corte un dedo, o que se golpee en la cabeza, o se fracture un pie, o lo que sea, ¿no? Ese es describir un riesgo, lo que podría pasar. Ahora, la oportunidad de actuar es un programa de seguridad. No ha pasado, pero ya tengo el cómo hacerle, ¿no? O ya, en caso de, esto se hace, ¿no? O en caso, o ya como de mejor esta área para que no pase. Pero en caso de que pase, empiezas a hacer un registro. Empiezas a hacer un registro y decir, ¿sabes qué? Ya me golpeé. Bueno, ya me golpeé, entonces, ¿cada cuándo pasa que te golpees? ¿Por qué te golpeas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tenías alrededor? Etcétera, etcétera. Empiezas a investigar todo para poder dar una mejora en sí a esa operación. Ahora, la voluntad de actuar con seguridad es actuar con responsabilidad. Después de tener toda esa información, siempre se tiene que dar una capacitación, misma capacitación que me va a ayudar a actuar yo de manera correcta para que no pase ese accidente. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok. Dice, análisis de accidentes específicos. Aquí en la lectura les ponen análisis de determinación de tipos de accidente y los lugares que se produjeron. Análisis a partir del control de la incidencia. Análisis para establecer prioridades de medición de riesgos. Determinar cómo no ocurrió los accidentes y identificar áreas de revisión. Si se fijan, no estoy nada fuera de lo normal. Todo lo que hemos platicado se vuelve a repetir. En pocas palabras, análisis, determinar causas y factores. ¿Dónde está el lugar? ¿Por qué se dio? ¿Cuáles son los factores que causaron el accidente? Las condiciones del área en general, etcétera, etcétera. El estudio de relaciones causadas. Bueno, ¿cuántas veces ha pasado? Y si no ha pasado, pues, o si no ha pasado, empiezas yo a hacer una relación. Evalúo riesgos. ¿Qué tan peligroso puede ser mi accidente? ¿Qué tan grave? Desde el mínimo hasta el más grave, opción que ustedes puedan poner, lo tienen que poner en ese análisis, y acciones a seguir. ¿Qué voy a mejorar yo para poder que no pase ese accidente? Ahora, hay teorías, causas de accidentes, que también son factores que dicen que puede haber. Entonces, teoría del dominó por actos humanos. Y ponen entorno social, fallo del trabajador, acto inseguro, accidente, daño y lesión. ¿Qué quiere decir? En la teoría dominó fue por causa, mi factor fue la persona, ¿sí? O el ser humano. ¿Por qué? Porque le afectó que había mucho ruido y se desconcentró. La falla del trabajador, a lo mejor trae un estrés o trae un problema y se puso a pensar en el problema y tuvo el accidente. El acto inseguro, pues porque igual le valió hacer las cosas y lo hizo, y por eso ya tuvo el accidente y se dañó, ¿sí? Ahora, la teoría de la casualidad, diferentes causas. El decir es mi comportamiento y mi ambiente, va de la mano, no nada más es el operador. Es el comportamiento del operador, la actitud, su conocimiento, la condición física, o el ambiente, va de la mano. Pues el operador pone de su parte y el ambiente donde estás realizando el trabajo no le ayuda y tienen un accidente. Ahora, la teoría de casualidad, probabilidad. Si una vez ya tuve el accidente, probabilidad es que me vuelva a tocar a mí el mismo accidente. O sea, es algo X, ¿no? Teoría de propensión de accidente, componente que corre mayor riesgo es, depende del área, hay un mayor riesgo. Es muy diferente el estar en un cuarto, el riesgo de estar en un cuarto que el riesgo de estar en la cocina. ¿Dónde hay un mayor riesgo? ¿En el cuarto o en la cocina? En la cocina. En la cocina, ¿por qué? Porque hay más objetos peligrosos, se podría decir. Porque hay más objetos peligrosos, desde punzocortantes, el gas, no sé, a lo mejor cazuelas grandes, cosas así, ¿no?
Es un ejemplo. Ahora, teoría de probabilidad sesgada. Si sufriste un accidente, ¿te volverá a pasar? Pues no puedo, o sea, a lo mejor sufriste un accidente, aprendiste y ya vas a ponerte las pilas para que no te vuelva a pasar, ¿no? Teoría de la transferencia de energía, metodología de control, ¿qué quiere decir? Bueno, yo controlo lo que yo hago, yo controlo lo que, mi alrededor y así no tengo ningún accidente. Y aquí les aparece un diagrama, dice causas inmediatas son actos inseguros y condiciones inseguras, que ya lo hemos estado viendo, y hablan tipo de accidentes, pues quedar atrapados, caídas, resbalones, colisión, deslizamiento, quemaduras, depende del lugar, son los diferentes, ¿no? Resultados, puede haber una molestia, retrasos en la producción, reducción de la calidad, trabajo perdido, daño de los equipos, lesión de menor importancia, lesión con resultados de discapacidad y lesión mortal. Fíjense bien, cada accidente se los he repetido desde la primera diapositiva. Tenemos un riesgo o una lesión muy básica o una lesión muy fuerte. La lesión más fuerte que puede ser es la muerte. Son los diferentes tipos que les están dando. Y aquí, ahí marcan causas coadyuvantes. Dice ejecución de la gestión de seguridad, condición del trabajador o condición física del trabajador. Entonces, habla que es un conjunto, es el trabajador, la mente y lo que nos rodea, lo que causan los accidentes. Ahora, los accidentes, ¿cuáles son los factores? Ambiente, equipo, práctica de trabajo, formación, error de ejecución, médicos, etcétera. Ahora dice ambiente, equipo, comportamiento. Eso depende de qué, de las personas. La persona actúa o tiene en sus manos lo que es el equipo, el cómo hace las operaciones, el supervisa y cómo puede hacer los cambios para que no haya accidentes, ¿sí? Son diagramas como de todo lo que hemos platicado. Y factores humanos, dice, error involuntario, clima organizacional. La situación actual, cuando una persona, el clima organizacional es cuando estás en un área de trabajo donde las demás personas, tú te sientes incómodo al hacer tu trabajo, ¿sí? Entonces, eso también te puede afectar para que tú puedas hacer un accidente. Pues ahí les aparece un diagrama donde, te dan las opciones de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo hago así las cosas, analizo las causas, doy soluciones y vuelvo a empezar para que esto sea mejor. Y hasta aquí, ¿tenemos dudas? No, maestra. No, maestra. Ok. Comportamiento ante el peligro, bueno, aquí aparece un diagrama, pero en pocas palabras, es decir, cómo actúo yo si tengo un accidente o si alguien cerca de mí tiene un accidente. Mucha gente, por ejemplo, a lo mejor, no sé, tu hermanito se cae y se fractura un brazo, ¿no? Entonces tú tienes la paciencia de decir, no, o sea, yo lo agarro y calmado, pero tu mamá va a empezar a gritar como loca, ¡ay, su brazo, su brazo, su brazo! O al revés, tú empiezas a gritar y tu mamá llega a la calma y la concentración, ¿sí? Entonces, hay que saber cómo comportarnos para poder ayudar y no hacer que el accidente sea más grave de lo que es. ¿Dudas, niños, de los factores? Bueno, si no, No, maestra. si no hay duda, ahora, queda claro el cómo poder, o todo lo que vamos a hacer, todos los pasos que vamos a hacer para poder, hacer el análisis de un accidente y de todas nuestras áreas. ¿De eso les queda claro? Sí, maestra.